Adriano, cuyo nombre completo era Publio Helio Trajano Adriano, Publius Aelius Trajanus Adrianus, fue un emperador romano que gobernó desde el año 117 hasta su muerte en 138 después de Cristo. Nació el 24 de enero de 76 después de Cristo en Itálica, en la provincia de Hispania, la actual España. Adriano es conocido por su papel en la consolidación y estabilización del Imperio Romano, así como por sus reformas políticas y culturales. Adriano pertenecía a una familia noble y distinguida. Su padre era un senador romano y su tío abuelo era el emperador Trajano. Debido a estas conexiones familiares, Adriano recibió una educación completa y de calidad. Aunque inicialmente se dedicó a la carrera militar, mostró un gran interés por la filosofía y las artes. En el año 117 después de Cristo, el emperador Trajano murió y Adriano fue adoptado como su sucesor. Asumió el título de emperador y comenzó su reinado con una serie de reformas y políticas destinadas a fortalecer el imperio. Una de las primeras acciones de Adriano fue abandonar las conquistas territoriales realizadas por Trajano en Oriente Medio, ya que consideraba que esas regiones eran difíciles de defender y que el imperio se había expandido demasiado. Adriano también llevó a cabo una serie de viajes por todo el imperio, visitando las provincias y fortificando las fronteras. Durante su reinado, se construyeron varios monumentos y edificios emblemáticos, como el famoso Muro de Adriano en el norte de la actual Inglaterra y el Panteón en Roma. Además, promovió la construcción de nuevas ciudades y la restauración de las existentes. En términos de política interna, Adriano implementó reformas legales y administrativas para mejorar la justicia y la eficiencia del gobierno imperial. También se interesó por la filosofía y mantuvo estrechas relaciones con algunos de los principales filósofos de su tiempo, como Epicteto y Herodes Ático. Sin embargo, a pesar de sus logros, el reinado de Adriano estuvo marcado por algunos conflictos y controversias. En particular, hubo tensiones con el Senado romano y se produjeron rebeliones en algunas provincias. Además, su estilo de gobierno autocrático y su preferencia por el estilo de vida griego generaron críticas y descontento entre algunos sectores de la sociedad romana. Adriano murió el 10 de julio de 138 después de Cristo en la ciudad de Baiae, en Italia. Fue sucedido por su adoptado y designado heredero, Antonino Pío. A lo largo de la historia, Adriano ha sido recordado como uno de los emperadores más destacados y complejos de Roma, cuyo legado se extiende más allá de su reinado, tanto en términos arquitectónicos como en su influencia en el desarrollo del derecho romano y la cultura romana en general. Período de gobierno. Adriano gobernó como emperador romano desde el año 117 después de Cristo hasta su muerte en el año 138 después de Cristo. Su reinado tuvo una duración de 21 años. Durante este tiempo, Adriano implementó diversas reformas políticas, administrativas y culturales, dejando un impacto significativo en el Imperio Romano. Su sucesor fue Antonino Pío, quien fue designado como heredero por Adriano antes de su fallecimiento. Adriano gobernó durante un periodo en el que el Imperio Romano se encontraba en su apogeo. Su política de abandonar las conquistas territoriales y establecer fronteras defensivas fue conocida como la política de las fronteras naturales. Esto implicaba fortificar y consolidar las fronteras del imperio en lugares estratégicos, como el Muro de Adriano en Britania, el Limes Germanicus en la frontera del Rin y el Danubio, y la construcción de fortalezas y guarniciones en todo el imperio. Esta política tenía como objetivo proteger y preservar los territorios existentes en lugar de expandirse aún más. Otro aspecto destacado de su reinado fue su profundo interés por la cultura y las artes griegas.
Adriano era un apasionado admirador de la cultura helénica y se consideraba a sí mismo más griego que romano. Fomentó la difusión del arte y la filosofía griega en todo el imperio, y muchos de los monumentos y edificios que construyó reflejaban la influencia griega en su arquitectura y diseño. El Panteón, uno de los edificios más emblemáticos de Roma y que ha sobrevivido hasta nuestros días, es un ejemplo notable de la arquitectura de la época de Adriano. También ordenó la construcción de la Villa Adriana, una lujosa residencia imperial ubicada en Tívoli, cerca de Roma. La villa era un complejo vasto y extravagante que combinaba elementos de diferentes estilos arquitectónicos y estaba inspirada en las villas griegas. Adriano también se interesó por el derecho romano y promovió reformas legales. Ordenó la recopilación y codificación de las leyes existentes, dando lugar a una compilación legal conocida como el Edicto Perpetuo o Edicto de Adriano. Esta obra fue un intento de unificar y sistematizar las leyes romanas, proporcionando una base legal más coherente para el imperio. El legado de Adriano ha sido objeto de interpretación y debate a lo largo de los siglos. Algunos lo consideran un emperador sabio y visionario, que se preocupaba por la estabilidad y el bienestar del imperio. Otros lo ven como un gobernante autocrático y distante, cuyas acciones generaron resentimiento y descontento. En cualquier caso, el reinado de Adriano dejó una huella duradera en el imperio romano. Sus políticas defensivas ayudaron a preservar la estabilidad y la paz en el imperio durante su reinado y más allá. Su enfoque en la cultura griega y la arquitectura ha influido en la estética y el estilo arquitectónico de diferentes periodos históricos. En general, Adriano es recordado como uno de los emperadores más destacados y complejos de la historia de Roma. Reformas y políticas. Durante su reinado, el emperador Adriano implementó varias reformas políticas que buscaban fortalecer y estabilizar el imperio romano. Algunas de estas reformas incluyen: 1. Administración provincial. Adriano reorganizó la administración provincial del imperio. Redujo el número de provincias y estableció una estructura más eficiente y centralizada. También se preocupó por mejorar la selección y el desempeño de los gobernadores provinciales, estableciendo pautas más estrictas para su nombramiento y supervisión. 2. Leyes y justicia. Adriano se interesó por el derecho romano y realizó esfuerzos para mejorar y unificar las leyes en todo el imperio. Ordenó la recopilación y codificación de las leyes existentes, dando lugar al Edicto Perpetuo o Edicto de Adriano, una compilación legal que buscaba proporcionar una base legal más coherente y accesible para el imperio. 3. Relaciones con el Senado. Adriano intentó establecer una relación más equilibrada y armoniosa con el Senado romano. Buscó su aprobación y consultó a los senadores en asuntos de gobierno. Además, otorgó mayores poderes y responsabilidades a los senadores, permitiéndoles ejercer un mayor control sobre los asuntos locales en las provincias. 4. Política militar y fronteras defensivas. Una de las reformas más importantes de Adriano fue su política de fronteras defensivas. Decidió abandonar las conquistas territoriales realizadas por su predecesor y establecer fronteras más seguras y defendibles. Construyó fortificaciones y muros a lo largo de las fronteras imperiales, como el Muro de Adriano en Britania, con el fin de proteger y preservar los territorios existentes en lugar de seguir expandiéndose. 5. Viajes y visitas al imperio. Adriano fue un emperador que viajó extensamente por todo el imperio. Durante sus viajes, inspeccionó las provincias, supervisó la construcción de edificios y monumentos, y se reunió con diversos grupos sociales. Estas visitas le permitieron tener un conocimiento más directo de los problemas y preocupaciones de las diferentes regiones, lo que influyó en sus políticas y decisiones.